Siempre es un placer estar en Buenos Aires, siempre es un placer estar aquí en Argentina con el presidente Fernández. Es un momento magnífico para pensar en Argentina porque tenemos en Argentina y en España dos gobiernos que sintonizan perfectamente. Nosotros desde España lo que hemos hecho ha sido sumarnos a iniciativas que previamente el presidente Fernández ha puesto en marcha, ¿no? Y es la liberalización de las patentes. Y creo que esto es imperioso que lo hagamos porque nos estamos dando cuenta, lo estamos advirtiendo, que efectivamente el fin de la pandemia es aplicar la vacuna. Este encuentro empresarial que si algo certifica es la apuesta de España, la apuesta de las empresas españolas por la Argentina, por el empleo, por el desarrollo de este país con el que nos sentimos hermanos. Solo agradecimiento que tengo yo para con ellos, que siguen apostando al país después de los 4 años de infortunio que precedieron la llegada de mi gobierno. Uno de los aspectos más importantes que deja esta agenda compartida entre Alberto Fernández y Pedro Sánchez es la palabra justamente del mandatario español con respecto al acompañamiento de ese país a Argentina en la negociación de la deuda. El acompañamiento es absoluto y total, reiteró Pedro Sánchez, que ya lo había dicho cuando Alberto Fernández estuvo de gira en España. Siempre es un placer estar en Buenos Aires, siempre es un placer estar aquí en Argentina con el presidente Fernández. Creo que la sola presencia nuestra aquí en Buenos Aires y también la presencia del presidente Fernández y de su gobierno en España, si demuestra algo, es el respaldo mutuo que nos damos ambos gobiernos en muchísimos ámbitos. Antes ha referido el presidente Fernández pues todo lo que hemos hecho de trabajo conjunto, tanto en el Club de París como en el Fondo Monetario Internacional, pero yo quisiera también subrayar este encuentro empresarial que si algo certifica es la apuesta de España, la apuesta de las empresas españolas por la Argentina, por el empleo, por el desarrollo de este país con el que nos sentimos hermanos. Nosotros hemos aprobado un tercer plan de acción de apoyo a la internacionalización de la economía española, dotado con 4.600 millones de euros. Evidentemente para nosotros Latinoamérica es una región prioritaria, es una zona de absoluta preferencia y en particular naciones como la Argentina, ¿no? Lo que quiero dejar claro es que desde luego la empresa española tiene mucho interés en continuar su proceso de inversión en Argentina y creo que además en un momento como el actual de recuperación económica, desde el punto de vista español siempre hemos entendido que la internacionalización es una de las vías para mejorar esa capacidad de crecimiento, ¿no? Hay empresas que estuvieron presentes y hace décadas que están en la Argentina, con lo cual conocen la realidad de la Argentina, lo que ha tenido que vivir, del problema que está saliendo. Así que solo agradecimiento que tengo yo para con ellos, que siguen apostando al país después de los 4 años de infortunio que precedieron la llegada de mi gobierno. Es un momento magnífico para pensar en Argentina porque tenemos en Argentina y en España dos gobiernos que sintonizan perfectamente, que tienen una misma mirada sobre el mundo, sobre los desafíos que existen, aunque tenemos realidades distintas, obviamente, sí tenemos aspiracionalmente los mismos objetivos. Y eso facilita mucho la posibilidad de pensar en Argentina como país donde se invierte. Así que yo espero que esto que estamos empezando hoy, este anuncio que hace el presidente, muy importante para América Latina y que una parte pueda ser derivado a la Argentina, yo lo valoro particularmente. Y para la llegada de Pedro Sánchez hemos armado esta mesa de extraordinarios especialistas, cada uno para que aporte su enfoque. Buenas tardes, Nazarena. Buenas tardes, Yelén. Buenas tardes, Nicolás. Hay preguntas para cada uno. Nazarena en un ratito va a hablar de cómo puede funcionar la bilateralidad en todo este tiempo, de por qué había empresarios aquí, no solamente Pedro Sánchez. A Yelén la pregunta va a ser directamente puntual. El porqué de la llegada de Pedro Sánchez aquí, y no solamente en nuestro país, sino a otro punto de América Latina. Empezamos con Nicolás, ¿te parece? Tengo 3 preguntas para mí. Lo tuyo es tema libre. Se reunió el presidente Alberto Fernández con su par español Pedro Sánchez, una visita que ya se había acordado en la gira europea del presidente Alberto Fernández. Ratificó un poco lo que ya se había traído de su paso por Madrid, el respaldo en la negociación con el FMI y con el Club de París. Interesante que la visita de Pedro Sánchez llegó con
en realidad la comitiva llegó rodeada de empresarios. O sea, vino con un plan de negocios que se va a extender, porque de acá se va a otros países de la región. Por eso hubo reuniones ahí. Hay muchos negocios españoles en la Argentina, lo sabemos. 4.500 millones de euros, dijo Pedro Sánchez, que es la plata que tiene para extranjerizar España. Dijo que la gran mayoría de esa plata va a ir a América Latina y que dentro de América Latina uno de los puntos más importantes para España es Argentina. Interesante desde ahí. Y después hay un punto también que destacó Pedro Sánchez que a mí me resultó importante, sobre todo para la Argentina, teniendo en cuenta que la vacuna más aplicada en la Argentina es la Sputnik. Sí. Sabemos que hoy la Sputnik no está todavía aprobada ni por la Organización Europea, la EMA, ni tampoco por la OMS. ¿Qué significa esto? Significa que hoy lo que llamamos la libreta sanitaria, que se va a empezar a usar en la Unión Europea para quienes quieran visitarla, si tenés la Sputnik no te va a alcanzar, porque todavía no está reconocida. Manifestó su preocupación en ese sentido Pedro Sánchez. Veremos si lo lleva a la negociación de la Unión Europea. Hay un apartado de declaraciones de Alberto Fernández y Pedro Sánchez para escuchar en minutos nada más cuando se refieren a la vacunación. Pero ¿por qué ha elegido Argentina? Bueno, Argentina, tanto Argentina como América Latina, tenemos que tener en cuenta que es un área, podríamos decir, de influencia de España y que trata de recuperar también su incidencia en la región. ¿Por qué digo esto? Porque en los últimos años hemos visto cómo avanza Estados Unidos y avanza sobre todo China, y en ese sentido lo que busca es recuperar eso, su capacidad de incidir a través de la cooperación y de una agenda positiva, ¿no?, de articulación con las naciones. Y por eso también es que recordemos que en Andorra, la cumbre iberoamericana, Pedro Sánchez anunció que iba a donar 7 millones de dosis de vacunas para América Latina, en un importante gesto también ahí diplomático. Pero otro de las cuestiones es que va a estar visitando Costa Rica y lo va a hacer en un encuentro, una Centroamérica, hay que una nota al pie, que este año cumple 200 años también de independencia, es un año importante para la región, y va a haber un encuentro de jefes de Estado en Costa Rica donde se va a juntar con los presidentes de Guatemala, República Dominicana, Honduras, Panamá y Belice. No va a estar Nicaragua, algún día vamos a tocar lo que está pasando en Nicaragua, que es bastante complejo en este momento, y de alguna manera va a tratar también el tema de la crisis económica y también de la crisis migratoria. Tocamos ya la política, tocamos lo diplomático en algún punto, toquemos lo económico, el Club de París, Fondo Monetario Internacional, pero además, por otro lado, la presencia aquí de empresarios ya habla de hacia dónde pudo haber girado la reunión. Exactamente, Ari, por supuesto que habla de un panorama económico ya consolidado hace años, pero que busca ser reforzado, ¿no? Relaciones bilaterales que continúen creciendo. Recordemos que en los últimos 5 años las exportaciones fueron de Argentina a España fueron en un promedio de 1.500 millones de dólares. Es un buen número, puede todavía mejorar, puede todavía incrementarse, a eso van, por eso vinieron empresarios aquí a la Argentina, por eso el ministro de Economía, Martín Guzmán, se ha reunido con la ministra de Producción española para continuar hablando de estas temáticas, para continuar hablando también sobre las inversiones. A ver, España es el segundo inversor que tiene el país argentino, muy importante. Muchos de los capitales españoles aquí en Argentina se dedican a negocios como, por ejemplo, bancos, minería, se dedican también a la extracción, se dedican al comercio minorista, a los viajes. Desde 2013 España se ha hecho total o parcialmente se ha hecho de varias empresas aquí localizadas en Argentina. Hablamos del Banco Santander, por ejemplo, hablamos de Tecpetrol, hablamos de Telefónica, hablamos de la cadena de hoteles Iberostar, cadena de hoteles justamente, hablamos de varias empresas, ¿no?, que hoy poseen la firma total o parcial española, y bueno, justamente eso es lo que está buscando el gobierno, no solamente el apoyo político para renegociar la deuda con el Club de París y el Fondo Monetario, sino también continuar con este camino de inversiones que viene creciendo, pero todavía puede crecer más. En las próximas semanas habrá otro viaje a Europa de Alberto Fernández. Todavía no tiene fecha prevista, pero sí, volvería a Europa, en este caso a París. Se entiende, se presume que sería en el marco de un avance en la negociación con el Club de París, así que veremos si se termina de confirmar, aún sin fecha, pero sí está previsto que vuelva. Un terreno en el que está cómodo el presidente de la Nación. Cuando hace de presicanciller. Claro, exacto. Sí, le va bien en ese sentido, le fue bien cuando estuvo en Europa. Con lo que no les fue bien hoy fue con un... Estoy pensando desde hace un rato cómo calificarlo. No encontré la palabra, podemos decir de un desliz, de un error en términos comunicacionales. Ambos entran. Podría ser así, porque dijo el presidente, lo voy a leer, escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos en los barcos de Europa. Eso generó
desde un vendaval de memes en redes sociales a reacción incluso de... Que sería lo menos importante. Exactamente, no, lo más importante es que reacción de la prensa, lógicamente, regional. Este esfuerzo que hacemos a veces por tratar de alguna manera romantizar el puente con España desde 1492 hasta ahora, termina a veces generando errores como este. Igual el presidente terminó pidiendo disculpas vía Twitter, no sé si tenemos los tweets para verlo, pero ahí lo vemos, dice: se afirmó más de una vez que los argentinos descendemos de los barcos. En la primera mitad del siglo XX recibimos a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. Es un orgullo nuestra diversidad. Y creo que hay uno más que es donde termina redondeando. Dice: a nadie quise ofender, de todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya, mis disculpas. Ahí lo importante es que todo encima partió de una confusión, porque en realidad mezcló una frase de Octavio Paz, que en realidad no decía eso. Que no era suya. Que era sí, una letra, supuestamente lo tengo anotado. Dice: los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Es una frase que le adjudican a Octavio Paz, que ni siquiera está confirmado. Lo mezcló con una letra de Lito Nevia que sí efectivamente dice eso que hoy dijo el presidente Alberto Fernández. Donde no quedaron dudas fue cuando ambos se refirieron a la vacunación, y los escuchamos. La pandemia nos obliga a advertir que más allá de los esfuerzos que hacen los países, Europa ha donado el 50% de la vacuna que produjo a través del sistema COVAX. Lo que necesitamos es un compromiso para que la vacuna sea un bien global y que la tecnología pueda ser transferida a diferentes países para que la producción escale, se acelere y pueda llegar lo más rápido posible a cada habitante del planeta. Y creo que esto es imperioso que lo hagamos, porque nos estamos dando cuenta, lo estamos advirtiendo, que efectivamente el fin de la pandemia es aplicar la vacuna. Nosotros desde España lo que hemos hecho ha sido sumarnos a iniciativas que previamente el presidente Fernández ha puesto en marcha, ¿no? y que además ha planteado junto con otros países como es India o como por ejemplo Sudáfrica, ¿no? Y es la liberalización de las patentes. Quiero recordar y además subrayar el papel y la aportación que hizo el presidente de Argentina en el último G20 que celebramos hace escasas semanas, y en ese sentido España va a estar siempre de la mano de Argentina para dar una respuesta solidaria a esta pandemia en el conjunto del planeta. ¿Qué es lo que va a pasar y si España va a autorizar el ingreso de argentinos a su país vacunados con la Sputnik V? Este es uno de los debates que estamos teniendo en el seno de la Unión Europea, pero entiendo que aquí lo que hay que hacer es aplicar una enorme dosis de sentido común. Y por tanto, aunque no sean vacunas homologadas en el continente europeo, pues me atrevo a decir que evidentemente pues son vacunas y por tanto pues no tendrían que ser digamos un obstáculo para la movilidad entre continentes o la entrada en este caso en el continente europeo, ¿no?